Dame un segundo, que se me aparece un cartel. Bueno, que es una experiencia que aparece que por primera vez se da en nuestra escuela, lo cual es un mojón para la misma, para la historia de la misma, para todos. Y bueno, fundamental, ¿no? Fundamental para la escuela, para la formación de los analistas, que bueno, que seguimos los lineamientos de nuestra acta de fundación y de nuestros estatutos. Bueno, van a exponer ahora Álvaro Albacete, Paula Levisman, AE, de la Escuela Federal de la CAM de La Plata, Enrique Lerratín, AME y AE de la Escuela Federal de Montevideo, José Suberman, AME y AE de la Escuela Federal de Buenos Aires, y Oscar Binagui, que es secretario del dispositivo de pase de la Escuela Federal de Montevideo. Bueno, cada uno va a presentar y después vamos a dar un espacio para el intercambio, si les parece. Y bueno, y le doy la palabra a Oscar Binagui para que comience el trabajo. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo como secretario del dispositivo de pase voy a tomar simplemente unos minutos para contar un poco acerca de esta experiencia y de esta función, que bueno, fue inédita en mi experiencia y bueno, también que era el funcionamiento hasta ahora de la escuela, así que me parecía que era lógico contarles un poco. Quiero comenzar por mi agradecimiento al jurado por la confianza que fue depositada en mí en una función tan especial, en una cuestión tan importante para nuestra escuela como es la puesta en funcionamiento de un dispositivo de pase y lo que éste significa. También quiero expresar un especial agradecimiento a los pasantes y pasadores que participaron, con quienes pude tener contacto, en algunas mantuve entrevistas y han sido un verdadero aprendizaje lo que significa el pase desde un ángulo particular. Adelanto que no se trata para esta función de participar en la deliberación o motivos de una eventual nominación, sino de coordinar los elementos que hacen a la mecánica, al funcionamiento del mismo. Es mi intención hoy poder contar de qué se trata esta función, que hasta el momento en que se me hizo la invitación a participar me era desconocida. También quisiera poder transmitir una experiencia que quizá pueda servir a quien la cumpla en una próxima oportunidad. Hay dos reglas, espero poder ser claro en este sentido, que hacen el dispositivo de pase, que hacen esta función necesaria. Por una parte, la inconveniencia de que el votante se comunique de forma directa con el jurado. Eso como primer cuestión. Segundo, el hecho de que los pasadores solo se comunican con el jurado en el momento del testimonio. No hay otro momento en que tomen contacto con él. El secretario entonces funciona como un buffer entre jurado, pasantes y pasadores. O sea, está allí. Buffer significa en inglés un amortiguador, un parachoques, un intermedio. También está la memoria buffer, que capaz que la escucharon nombrar en informática. Aquella memoria intermedia que se utiliza para almacenar datos temporalmente. Pero se trata de un parachoques ¿de qué? ¿O para qué? Principalmente es una manera de proteger el trabajo del jurado y que éste pueda encargarse de su tarea específica. Cito en esto la carta en la que se me convocó. Se trata de una manera de cuidar las transferencias en juego con sus imaginarios y tropiezos narcisistas. En esto también sirve la etimología de secretario como aquel que guarda el secreto. Lo que resta guardar al secretario, y aquí es útil la etimología de secretario como aquel, no, justamente, que cumple esta función, es la discreción acerca del desarrollo del dispositivo, también como protección y garantía del pasante, en este caso. Paso a contarles las funciones del secretario. Es quien informa los pasos a seguir y escucha y responde las inquietudes o dudas que eventualmente puedan presentarse de parte del pasante o de los pasadores en el transcurso de su trabajo y de sus encuentros. Cuestiones que se refieran estrictamente al funcionamiento del dispositivo en el tiempo del pase y hasta que el jurado se expida. La naturaleza de estas dudas puede ser dada por los motivos más diversos, es decir, puede tratarse de cuestiones de estatutos o de cuestiones más impredecibles.
La consigna es siempre que el dispositivo pueda funcionar y que pueda estar andando de la mejor manera posible. Relato una breve cronología de lo realizado. Luego, un primer contacto en el que tomé con todos los miembros del jurado y se me informó más acerca de la función, secretario, lo que hice fue establecer unas primeras coordenadas. Me comuniqué primero con los pasadores y repasé con ellos los que se espera de su función. Por ejemplo, su rol como testigo de una experiencia, así como el punto fundamental de que es el pasante quien da por terminado el testimonio. Finalmente, ponerlo sobre aviso de que el pasante se comunicará con él para poder comenzar a reunirse. También tomaba contacto con el pasante para darle el nombre de sus pasadores en caso de que tuviera alguna objeción. ¿No? Es una cláusula estatutaria que con el fin de cuidar las mismas cuestiones de transferencia que mencionaba anteriormente. Lo que hacía entonces era unir pasante con pasador y me ponía a disposición para cualquier duda que pudiera surgir. En caso de que se tratara de una cuestión de funcionamiento que yo no pudiera responder, la idea era acudir al jurado para poder volver con una respuesta correcta. En referencia a estos movimientos, tengo en mis apuntes de la reunión con el jurado que alguien dijo: el acto ordena el lugar. El acto ordena el lugar. Y se me ocurre que el momento en que repasaba las características de su función con los pasadores, no les decía nada que ellos desconocieran o que ellos no supieran ya de antemano. Sí me parece que estaba en acto estableciendo una posición dentro del dispositivo, en su estructura, en las piezas y en sus relaciones. Finalmente, el pasador me hacía conocer cuando estaba finalizado su trabajo, pudiendo así comunicárselo al jurado y coordinar la reunión con el pasador que estuviera pronto para dar su testimonio. Este proceso se repite sucesivamente, ¿no?, con los dos pasadores, y luego el trabajo queda totalmente en manos del jurado. Por último, es tarea del secretario transmitir el parecer del jurado al pasante, ¿no? Se me entregaba un sobre, lo llevaba al pasante, con quien me encontraba para que lo abriera y conversaba brevemente acerca de sus primeras impresiones. Esta fue una instancia muy interesante para mí. Yo recomiendo que se sostenga para quienes cumplan esta función en un futuro. Es darle la posibilidad a quien coopera desde este lugar del dispositivo para estar en contacto con el canal en caso de la experiencia, en caso de que haya nominación o no. De estas conversaciones quiero destacar que el pase es nada más y nada menos que una experiencia. Esto, que en principio es una conclusión un tanto breve, me llevó a otro lugar, que lo que brinda la experiencia es un tránsito, que tendrá determinados efectos, siendo en este caso la nominación uno de los posibles. La nominación a su vez tendrá sus efectos, que como suele suceder, solo podrán ser considerados con posterioridad. ¿Cómo soporta alguien su nominación? ¿Cómo soporta una escuela una nominación? ¿Y qué hace el nuevo analista de escuela con esas letras? Respuestas que obviamente quedarán abiertas a la invención de carácter más sintomático y en su extrema radicalidad, digamos. Pero bueno, quería comunicarles esto, contarles más o menos de qué se trató la función, y ahora escuchamos al jurado. Muchas gracias. Después de haber manifestado la alegría y la gratitud, arranco. Decía, tomaba algunas notas de las que leo, que hace 11 años decía que el pase cruzó el río. Un pase del pase, pienso ahora, un cruzar el río ancho como mar. Había desde ese momento el incipiente pase en la Escuela Freudiana de Montevideo, a partir del efecto político de psicoanálisis puro, como dijo en aquel momento un miembro. A la Escuela Freudiana de Montevideo le hacía falta el pase. Y eso comenzó con un AE, letras que cayeron sobre mí. Lo digo así porque recuerdo hoy que cuando la integrante del jurado me entregó el sobre que contenía la resolución que nominaba, comenté: lo que ahora no sé qué hacer con esto. Ella respondió: eso es lo que vos tenés que resolver y ver ahora. Bien,
Velar por la ética y la política del psicoanálisis, los problemas cruciales de este, dice Lacan. Pero ¿a qué se refiere? ¿Qué son? ¿Cuáles? La experiencia del pase es en sí misma realmente valiosa. La nominación es otra cosa. Puede advenir o no. Momento de concluir para el jurado, que también lleva adelante un trabajo. También es una experiencia la del jurado. Sé que hubo trabajo de pase cuando salgo del trabajo, en los lugares del dispositivo en los que me tocó estar, decía que salgo cambiado por el trabajo. Esto es para subrayar el carácter de trabajo de todos los participantes del dispositivo y que hasta donde escuché en todas las experiencias, eso está presente. Si hubo trabajo de pase, no digo aún denominación, todos salen cambiados un poco de algún modo. Algunos analistas necesitamos la experiencia del pase, otros no. Algunos necesitan la nominación, otros no. Lo que sí me parece seguro es que una escuela necesita tener pase como dispositivo en disposición para aquel que quiera transitar la experiencia. Tenga vocación, en palabras de Lacan. Vocación, término en el que no me voy a detener, pero el que invito a que revisen, porque es un término bastante, bueno, farragoso. En la escuela estuvo años de modo latente la posibilidad del pase, a partir de que se constituyó una modalidad de pase. Hay que decir que tuvo sus costos, fundamentalmente para los propios integrantes del llamado jurado ad hoc, o sea que se conforma con los AE de la escuela e invitados cuando no hubiera pedido. Hay pase en la escuela y hubo pedidos. Que haya habido miembros de otras instituciones que lo integraron, que los nominados puedan y estén siendo convocados como jurado en otras escuelas, pero sobre todo que haya analistas que pidan el pase en la Escuela Freudiana de Montevideo, validan y habilitan en acto. Me refiero a que la Escuela Freudiana de Montevideo, entonces, la puedo pensar en tanto su letra, discurso, su modo de transmisión, pero también sus actos y efectos. Hubo un tiempo de mi propio pedido de pase en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. La nominación y el reconocimiento de la misma en la Escuela Freudiana de Montevideo en una jornada especialmente convocada para ello. Hubo entonces un efecto que por medio de un escrito, un documento, trabajado en jornada de escuela, siguiendo la letra de Lacan en la proposición del 9 de octubre, otro AE en la escuela. Los estatutos al poco tiempo dispusieron entonces que era posible y consecuente con el acta de fundación que hubiera pase y que éste, sabemos, ordena los lugares en la escuela. En esto, mientras reviso lo escrito, encuentro también parte de la respuesta a aquella pregunta que me hacía, no sé qué hacer con esto, la nominación. Que otros no estén de acuerdo o no les guste, es algo con lo que, mientras no me lo digan, no tengo nada que hacer. Con la nominación hice algo, entre otras cosas, y que es parte importante para que hoy estemos aquí informando, trabajando, debatiendo. Los pedidos de pase sellaron la serie, dijera el maestro, lo real serio. Y creo que así cumple con una finalidad, la de producir agujero, en tanto se pudo realizar, porque quedó por acto, y la insistencia, una consistencia en que cada escuela se da la forma que entiende según lo trabaje, y agujereando, como dije, la tendencia a hacer universo de la forma en que se nomina, por ejemplo. Así hubo pedidos de pase a la escuela, en la escuela, a través de la escuela, y también seguramente a pesar de tanto y de tantos. Trabajar con otros, la vida es con otros, no por déficit, sino por salir del lazo, que también llamaré parasitario, en relación al otro,
para construir otro tipo de lazo. Renunciar al goce del análisis, de hablar allí, para pasarlo a otro goce de producción, hacer diferente, un hacer nuevo, novedoso. Premura, que no es igual a apurado. Pasa con premura la formación del inconsciente. El pasador al hablar, al jurado, da consistencia al pase, es el pase. Pasa a pesar del pasador que no sabe qué fue. La premura sea precipitación. Hacer las paces con lo paterno, no solo las palabras, sino la rítmica, la voz, los bordes, que así se consigue. Un agujero, entonces, que se puede decir, escribir, con el cual uno se puede arreglar, hacer trazos con y por otros. Que se puede escribir sobre el fin de un análisis. Hay un ordenamiento de las letras, de los significantes, de un modo poético que es singular a cada uno, que podemos leerlo en las formulaciones de Lacan, a condición de no ir con ellas a leer los testimonios, esperar la sorpresa si la hay. Hacer también a través de letras y de la letra que un padre por exceso u omisión marca. Hay una letra que sostiene, al menos cuando viene de un padre, letra a trabajar porque también atasca. ¿Y qué de la voz? El pase tiene un tránsito también. Podría decir, tal vez, que hay un fin de pase. El pase es un trabajo que tiene un comienzo y un fin. No es un relato, el testimonio es un trabajo en el que se ordena el análisis, como antes se ordenó la letra del sujeto, sus voces. El pase puede entonces tener una función para el pasante. No estimo solo sea un dar cuenta, sino un deseo de hablar del análisis, porque lo ordena, porque le da una luz nueva o para despedirse del análisis. La extensión es cuestión del jurado y en la escuela. Trama, entramado del trabajo, de cártel, de transmisión, transmisión del trabajo de análisis, de transferencia al discurso o letra de Lacan y la Escuela Freudiana de Montevideo. Letras de un deseo que nombran que es con otros. Duelo, caída del padre, caída del analista. Conmovedor. Significantes que aflojan nudos en otra voz. El trabajo con la letra en análisis permite que la voz, como objeto, restituya una posición de sujeto, aquello que un padre no logra por su participación, una apertura que permite el rearmado de lugares y reordenamiento de voces y construcción de deseo. Hacer nuevo lazo con otro, más liviano, nudo fuerte, pero no apretado. Tal vez diga riguroso para diferenciar de rígido. Seguir trabajando sus restos y con ellos poner en juego la castración. Estos restos serán causa luego de la conmoción de la nominación. Recuperar al padre en un armado nuevo cual puzzle con las piezas de que se dispone, establece una distancia con los maternos, lo que posibilita que el sujeto adquiere una voz propia. Lo digo en el sentido metafórico de voz propia, tener una propia voz, pero también en lo real del objeto voz. El padre es siempre también un modelo para armar, para seguir reanudando, en donde el camino desde algo cerrado requiere apertura nodal, o también un nudo que acote una deriva. No es normativizante y menos aún normalizador, sino la posibilidad de anudar nuevamente de un modo mejor para el sujeto. Restituir o reanudar desde el padre, armando un padre que sintomatice de un modo que ordena los lugares elípticos. Deseo del analista a partir del propio análisis. En análisis se constituye un analista, hasta donde se pueda, hasta el final de la singularidad.
el análisis hasta tomar la palabra. Y entonces finalizar el análisis, que es abandonarlo. El arquitecto que me enseñó que las obras no se terminan, se abandonan, pero en buen tiempo y armado. Partir es abandonar, dejar atrás, dar por finalizado, pero es también hacerlo ya habiendo partido, dividido. Un parto es el pasaje a otra cosa. No necesariamente se hace bien a la primera vez, como dijera el viejo Ezra Pound, deben existir unas 40 formas de decir lo mismo y seguramente la primera no es la mejor. Por lo cual se puede y tal vez debe reescribir, mejorar la reescritura de forma de contarlo mejor. Un parto puede entonces ser una partida, en estos términos que conté, de partida asimilado a división. Un análisis puede servir para dejar entonces atrás la oscuridad si tan solo refleja, como la luz que no le es propia sobre quien está en disposición de que esa luz lo alumbre. El análisis pone en juego ya en acto como dispositivo, y lo aclaro y lo digo una vez más, cuando digo dispositivo, lo digo, pienso en disposición, si es que funciona para los pases de posición en la clínica. La terceridad es necesario. Es necesario que haya tres para que haya corte, pero también para que haya comunidad. A riesgo aún de la endogamia, si no hay riesgo, no tiene gracia. Pero también y sobre todo la búsqueda de una comunidad de experiencia, de pertenencia y transferencias a un discurso. Son necesarios tres. Al decir de Borges, dos es una casualidad, tres una confirmación. Bueno, hasta ahí. Bueno, gracias Álvaro. A ustedes por escuchar. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a escuchar a Paula Levisman. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, agradezco la invitación a formar parte de este jurado a través de Enrique Ratín por dos motivos. En principio, por la confianza y la apuesta a conformar el primer jurado de pase de escuela. Marca fundante que, como todo acto inicial, tendrá sus aciertos y seguramente sus cuestionamientos a seguir revisando en pos del mejor funcionamiento del dispositivo. En segundo lugar, porque la invitación a trabajar en plena pandemia y a través de plataformas digitales nos despertó y nos despabiló respecto a otros jurados o carteles de pase, ya que habíamos quedado en un estado de anonadamiento respecto a otros pedidos de pase en curso. Esto que refiero parece una formalidad, pero toca a su vez a dos puntos fundamentales del trabajo en torno al pase en una escuela de psicoanálisis. El pase como eje ético en la formación de los analistas en una escuela y el aporte que el pase hace al psicoanálisis mismo, ya sea por aquello que los testimonios aportan como nuevas voces a la comunidad analítica, así como el funcionamiento de los dispositivos en las distintas escuelas. Es decir, que trabajar en torno al pase implica siempre una reinvención del discurso. Hemos trabajado dos testimonios de dos pasantes. Hemos escuchado estos testimonios a través de los pasadores, que se dispusieron a la tarea con seriedad y entusiasmo, hoy diría alegría. En el contexto de la pandemia, con tanta soledad y de tensión de lo cotidiano y enfermedad, el deseo por el psicoanálisis y por dar testimonio de lo transcurrido en los análisis nos reunió a trabajar, haciendo de lo que parecía imposible algo posible. La puesta en funcionamiento del dispositivo, pasantes, pasadores, jurado y secretario en un trabajo conjunto frente a dos pedidos de pase. Uno de los testimonios nos enseña cómo ingresa el pasante al psicoanálisis
¿Por qué vías se realizó este riesgo, ese viaje, ese tránsito? La secuencia lógica de un análisis llevado hasta el final. Da cuenta en este testimonio que se ingresa al análisis por un síntoma y se sale por la relación que se estableció con la palabra, la lengua y la escritura, haciendo una nueva creación, el síntoma. El pedido de pase habla de un momento lógico para cada pasante, momento donde se observa la relación al discurso, al psicoanálisis y a la escuela en su particularidad. También nos habla de la posición ética frente al deseo, de no retroceder, aún cuando se está en el medio de la ola. La salida del trauma, que siempre es a través del trabajo analítico y del trabajo en algún dispositivo que genere una lectura y una nueva inscripción. Poder hacer una lectura de las dificultades, trabajar con los obstáculos, con las formaciones del inconsciente y con el chiste y la risa como un nuevo modo de decir. Poder dejar las cosas atrás, hacer los duelos, elegir, discriminar, que aparezcan las diferencias y no andar tan a ciegas. El pasador no lee, hace pasar. En algunos momentos podría no haber estado, y ese que habla dice y asocia, y habla analíticamente. Diferencia entre testimonio y relato de la historia. Valiosa observación. En otro testimonio podemos situar las formaciones del inconsciente de una de las pasadoras. Malentendido, olvido, también conmoción, sorpresa, dificultad y alegría. Eric Porsche nos dice acerca de la transmisión que Freud privilegió la verdad sobre la exactitud y entonces se encontraba con atolladeros entre verdad y saber. Estos atolladeros son los que aparecen también a la hora de escuchar los testimonios. Deshacerse del saber y de los prejuicios que ese saber conlleva para guiarnos por la lógica del saber inconsciente. Punto interesante en relación con aquello que los pasadores hacen pasar cuando esto ocurre. Está en relación con el testimonio, no como exacto, pero sí como algo de la verdad en juego. Esto nos llevó a pensar en la posición de ser tomado y dejarse tomar del pasador, por lo que le acontece al pasante, premura, ansiedad, precipitación, son significantes que surgen a la hora de brindar testimonio. Otro pasador en el mismo testimonio nos ofrece su transmisión a la letra, necesidad del texto escrito, hacer pasar la escritura como rasgo del testimonio. No cualquiera que termine el análisis se le juega la necesidad de hacer el pase. Sin embargo, cualquiera puede realizarlo. Es cierto, el pase como dispositivo de una escuela estará disponible y a la espera para quien desea hacer la experiencia, a quien esa experiencia se le haga necesaria. Esta experiencia, nombrada como necesidad, articula la relación existente entre el análisis en intención y escuela y comunidad analítica en la extensión. ¿Qué aporte le arrojará esta experiencia al psicoanálisis en su práctica y en su teoría? Una de las cuestiones que este testimonio aborda es si el final de análisis tiene que ver con los logros y las herramientas o con otra cosa. ¿Por qué un final de análisis? ¿Cuál es el tiempo para dar testimonio? Se trata del deseo del analista, que no está hecho de saber. No es por el discurso universitario que ese lugar de semblante de A puede ocuparse. Es trabajar con la falta de saber. Al comienzo, dirá Lacan, en el seminario del acto, el analizante empuña su bastón y carga las alforjas para ir al encuentro de la cita
con el sujeto supuesto al saber. Pero solo al final el analizante sabrá de esa basculación necesaria entre la ilusión del saber supuesto y la separación del A como resto. Y el analista habrá sido lugar de su posición de saber, para luego en esa división se sitúe como causa de su propia división y de su deseo. Es a partir del deseo en función que un análisis se pondrá en marcha. Es una decisión ética privilegiar el discurso del sujeto y elevar esos dichos del sujeto a la dimensión del acto que el analista sostiene. Así, nos advierte el testimonio que no hay títulos para nombrar una forma de trabajo. Darle lugar a lo real, poner en juego el nombre del Padre, el trabajo compartido, arreglárselas con la falta, que no es pura soledad, sino que es poder hacer algo con otros. Un nuevo lazo social se avecina. Un sueño da cuenta de un cambio de posición a través de una letra que se repite en significante del sueño. En un caso como dolor, duelo y oscuridad, testimonio otorgado por el primer pasador. Y en otro, como vida, deseo, causa, aportado por el segundo pasador. Causa que hace al trabajo de escuela, a la transmisión, a la apuesta, a estar en el baile. Mi reconocimiento y agradecimiento a los pasantes por arrojarse a esta experiencia. A los pasadores, Laura Belio, Beatriz Bernat, Rodrigo Echalecu, Aide Henrich, por la disposición al trabajo. A Oscar Binagui, siempre por habernos ayudado en la tarea invalorablemente. A mis compañeros de jurado, Álvaro, Enrique y José, con quien hemos pensado, debatido, discutido, aprendido y nos hemos enlazado en el trabajo de un modo siempre ameno y respetuoso. Otra vez gracias a la Escuela Freudiana de Montevideo por esta experiencia y por la invitación. Muchas gracias, Paula. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Enrique Ratín. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto para mí recibirlos en nuestra casa virtual. Esta es una noche importante para nosotros en la Escuela Freudiana de Montevideo. Allá por el año 1982, cuando fundábamos las escuelas, decíamos o escribíamos en el acta de fundación, a la cual en parte citó Álvaro recién hace un rato, que el PASE ordenaría los lugares en nuestra escuela. Bien, nunca es tarde. Voy a leerle algunas ideas que me quedaron en este trabajo que realizamos con tanto dedicación y tanto gusto con mis compañeros. Al igual que algunas escuelas que se dicen herederas de la propuesta del 9 de octubre de la CAM, la escuela puso en acto una interpretación de la propuesta hablada en 1967, diferente en parte a una segunda versión publicada en 1978. 3 años de investigación sobre el PASE y las nominaciones, junto a otros analistas de otras escuelas, me permito hoy plantear que no existe una única interpretación de la propuesta. Lo difícil es reparar que a veces se pretende universalizar una única forma institucional de leer, interpretar e implementar la propuesta sobre el PASE. Eso, a mi juicio, es desconocer uno de los principales manifiestos del maestro, que no hay otro del otro, y menos aún el que un texto posterior sea propuesto como el último anulando el anterior, olvidando así el Nachtaglich freudiano. Hace 20 años me tocó integrar en unas jornadas una mesa en una escuela amiga y propuse ahí que el jurado de PASE podría estar conformado
con analistas de la escuela donde se realizaba la experiencia y con otros analistas de otras instituciones. Bueno, recuerdo muy bien que fue vivido por algunos esa propuesta como peligrosa, pero el tiempo mostró lo contrario, y hoy muchas escuelas tenemos instrumentado esa manera de conformar un jurado, y obviamente no es la manera, sino una más, entre otras, y siempre, como se dice ahora, un work in progress. Agradezco a los analistas Paula Leviman y José Suberman de la Escuela Freud Lacan de La Plata y de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, respectivamente, el haber aceptado integrar este jurado de pase de la escuela junto a Álvaro Bacete y quien habla. Vaya también mi agradecimiento a los pasantes y a los pasadores, quien al decir de Lacan, ellos son el pase. Destaco y agradezco el excelente trabajo que realizó el psicoanalista y miembro de la escuela, Oscar Binaghi, en su función de secretario de jurado de pase. El 9 de julio de 78, Lacan planteó que era necesario que cada analista reinventara la manera en que el psicoanálisis pudiera perdurar. Y eso era permitido por el hecho de haber sido analizante durante un tiempo. Pero destaco que esa es una reinvención muy particular, es una reinvención sujeta a la transferencia y por lo tanto ligado a la función deseo del analista y su transmisión. Es lo que evitaría que el significante reinventar fuera de cualquier modo. Este jurado me permitió investigar junto a otros sobre los finales de análisis, de uno en uno, sin descuidar el comienzo y el tránsito, que también forman parte de la experiencia lógica de cada cura. Pude además interrogar la manera de articular dos operaciones. Una, la operación de la liquidación de la transferencia. Dos, la operación de la transmisión en psicoanálisis. Los relatos de los pasadores, como bien lo decía Paula recién, tuvieron el mérito de provocarnos preguntas al abrir otros caminos acerca de los fines de análisis. Eso me permitió entender que la experiencia no proporciona una teoría del pase, y menos aún una teoría para ofrecérsela al maestro. Desconocer eso, a mi entender, fue lo que llevó a Lacan en un momento a decir que su pase era un fracaso. Pero ese no es nuestro asunto, tampoco nuestro tiempo, ya que no creo que pueda haber una teoría del pase, sino que es una experiencia en donde debemos pensar el lugar que tiene el significante pase en la teoría. Hay una intención y una extensión, y este informe es una prueba de ello. Hubo, por un lado, pasajes de analizante a analista, y también nominaciones. Y por otro lado, hoy en este mismo acto, una transmisión que intenta una formalización de la experiencia. El psicoanálisis, sabemos, se transmite a partir del saber hacer ahí, y concierne más a un artesano que a un científico. Una transmisión ordenada por una división que produjo un resto irreductible que puso en causa el alangue a través de la metáfora y en el pasaje del sentido al no sentido. Es la poiesis propuesta por Lacan, pero articulada a la interpretación. El decir de los pasadores provocó un estallido de la continuidad del discurso, revelada por algunos significantes lanzados a través de las formaciones del inconsciente, y con el peso de su densidad semántica. Es la desarticulación del lenguaje distorsionado por la presentificación del significante. Un relato testimonial que no apela a los vínculos lógicos entre las palabras, pero que se presenta en la condensación de una diversidad de sentidos latentes, en donde los neologismos y el registro coloquial aparecieron en un contexto inesperado para imprimirle una singularidad histórica a cada novela familiar. En cierto modo, pude advertir que los significantes del pasante pudieron pasar de tal manera que se los podía distinguir por su novela familiar. En ese sentido, puede interpretar lo que dice Lacan cuando afirma que su seminario tenía algo que ver con el pase, es decir, que él esperaba que algo fuera recibido por los analistas que lo escuchaban, que algo pasara a través de los significantes que se abrían paso. Hubo finales de análisis que por sus singularidades imposibilitaron generar
un fin de análisis generalizable. Fueron de uno en uno. Es el transferir de las dificultades de la vida amorosa y también de la relación con la muerte hacia otro espacio. La necesidad de esa transposición se llama repetición, y una gran parte del acto del analista es dejar que se produzca la repetición, impidiendo, por supuesto, que llegue a un mal desenlace. En el seminario 11, Lacan trabajó la repetición en las formas de azar. Buenos encuentros, malos encuentros, encuentros traumáticos, y el obstáculo estaba dado por la necesidad de la repetición. Esa experiencia permitió corroborar que lo que se repite es aquello que no se puede decir, y es la forma psicoanalítica de la Nanqué. Todo lo que comporta en términos de transferencia, el acercamiento a la dimensión del inconsciente o incluso de la curación de ciertos síntomas, no puede alcanzar para que se considere que un analizante advenga analista como resultado. En un análisis hay una responsabilidad inconsciente. Lo aprendí mucho en ese jurado. Es decir, una responsabilidad compartida entre estos dos extremos de la transferencia. Una transposición de las dificultades de la vida amorosa en el espacio de cada cura. Una extenuación de los goces parasitarios que hace posible para que el analizante surja y se ponga en acción el deseo del analista. La autorización no es el pase. Eso le corresponde al pasante, que puede ofrecer a la escuela una transmisión de su experiencia de haber sido analizante en un testimonio, una investigación de ese deseo de querer ocupar el lugar de objeto A. Si el pase son los pasadores, lo que se produce a partir del trabajo sobre los testimonios de los pasadores no es del orden de lo necesario. Él está causado por el deseo y nos permite la posibilidad de seguir un debate sobre el análisis del analista, que es el fundamento de la formación. Es una política que permite situar tanto el inconsciente como el síntoma. Por otro lado, está la dimensión de la cura en su pasaje a la extensión. Por eso nuestro trabajo de hoy en este informe es la articulación del saber textual del inconsciente a la relación con la connotación del saber referencial. Esto corresponde a una lectura de la teoría, de la cual Lacan planteó que no era posible una transmisión integral, pero que aún así, por la vía del matema y de la lógica, siguió intentando esa búsqueda toda su vida. En el pase, se trató de trabajar con el no todo, una apuesta de la castración simbólica instituyente, en tanto que produce efectos de sujeto al instituir-destituir, una conversión de la posición del sujeto en su relación al saber. Eso es lo que hace difícil la apuesta de la transmisión en el psicoanálisis, y que justamente por la experiencia del pase se intenta traer cierta luz a ese momento tan oscuro que es el fin de un análisis. El analista se produce en un análisis y en transferencia, e inicialmente a partir del sujeto supuesto saber. Las transformaciones de voz en una cura habilitarán el surgimiento del pasaje de analizante-analista, que no es calculable, pero sí contingente. Pero esta operación concierne a la función que lo permite, y esa función es el deseo del analista. Todo ello ha sido una enseñanza del agujero. Ya he planteado en otro lugar que la nominación de AE no es algo terminado. No es un título para colgar en la pared, ni una escarapela para colocar en un saco y transitar por los pasillos de una escuela. Es una nominación agujereada, significante del otro borrado. Pero ojo, que aún así puede ocurrir que a partir de recibir la nominación de AE, podría ser vivido por algunos como una insignia que volvería a introducir una A sin barrar, ubicando el sujeto al nivel del ser. Lacan decía en su propuesta, un poco de atención será suficiente para mostrar qué ruptura, no supresión, de jerarquía derivará de ello, y la experiencia demostrará qué se puede esperar. En cada final de análisis se trata de lo contingente, que es la ausencia de la necesidad. Es el no estar captado completamente por el orden de la necesidad. En el jurado pude advertirme acerca de esa contingencia, reflexionando sobre ella y sobre la responsabilidad por la transferencia. La relación transferencial es un escenario de la observación de lo contingente, de la especificidad de las relaciones del sujeto con su goce, como fruto
de aquel primer encuentro del cuerpo con el significante fálico que tuvo por resultado un cuerpo sexuado que va al encuentro con otro ser sexuado. El 3 de noviembre de 73, Lacan dijo que el pase permite a alguien que piensa que puede ser analista o que está a punto de hacerlo, dar a conocer qué fue lo que lo decidió a introducirse en un discurso del cual él pensaba que, por cierto, no era fácil ser el soporte. Los factores contingentes de la transferencia producen un desvío de la necesidad. El analizante tiene una iniciativa de creación en la dirección de su deseo, y el analista asume el riesgo de dejar introducir la repetición. La responsabilidad por la transferencia, entonces, es el punto crucial. La vida pulsional puede estar de ese modo reorganizada a partir de la movilización, la elección y la creación de factores contingentes. Entonces, pase, nominación y autorización no son lo mismo. Un analista para trabajar no solicita una autorización administrativa o una garantía universitaria. Ningún título o grado podría garantizar su acto. Sin embargo, él podría esperar que otros analistas que participan de su comunidad de experiencia se pregunten cómo ese hecho se produjo. Eso ocurrió en nuestra escuela. En la nominación se espera un alejamiento de lo imaginario, ya que eso no es más que la reproducción de un analista mediante una identificación. En cambio, la vertiente simbólica de la nominación es otra cosa. Es el pasar al final del análisis de lo siniestro de la superyoica voz del otro a un decir propio. Es un pasaje que es necesario escuchar en la experiencia de un jurado de pase. Si ello no ocurriera, lo que aparece como posible es la no nominación. Pero si aún así se nominara, en ese acto se estaría consolidando un fantasma con más fuerza aún. Con la ejecución de su dispositivo de pase, la Escuela Freudiana de Montevideo intentó que la transmisión no fueran declaraciones que transitaran directamente a través de las generaciones. Es una transmisión indirecta de lo actual de un deseo inédito de analista que surge en la separación entre declaración y enunciación, entre la tríada verdad, saber y goce en la confrontación con un real. La propuesta de Lacan era saber más acerca del deseo de un analista como función, ya que el deseo de ser analista es otra cosa y es ese saber que cada análisis aporta. Cito brevemente una frase de la propuesta. Es preciso, pues, interrogar a ese real para saber cómo conduce a su propio desconocimiento y hasta produce su negación sistemática. La nominación de AE, propuesta en el dispositivo de Lacan, permite transformar una escuela, al centrarla en la experiencia del pase, en un intento de discernir lo real trazado por la letra, pasante, pasadores y jurado inmersos en una transferencia, y la experiencia sobre esa transferencia debería propiciar la formalización que permitiera el esclarecimiento de ese tiempo enigmático del fin de análisis. Para finalizar, diré que Lacan, el 6 de diciembre de 1967, hizo un giro topológico de la cosa y declaró lo siguiente, lo cito: quiero poner no analistas en el control del acto analítico. Digamos que pongo un no analista en esperanza. Fin de la cita. Ese no analistas de Lacan, a mi entender, no designaba un no practicantes, sino más bien un analista por advenir, al estar en el punto vivo y patético de un análisis. La idea era alejarse de un profesional blindado en sus certezas, hormigonado en su supuesto saber, que permitiera acercarse a alguien en ese momento de suspenso, de suspensión, y antes de que se apresurara su acto. En cualquier caso, el haber aceptado ser miembro de un cártel de jurado de pase me volvió a poner en suspenso. El escuchar el decir de los pasantes a través del relato de los pasadores me habilitó a entrar en la posición de cuestionarme lo que funda mi práctica de analista. En resumen, fue una manera de preservar en mí la posición de no analista. Esa, entiendo, fue la finalidad y última y utilidad, esencia del pase en nuestra escuela.
Se trata de propiciar lo que nos permite nombrar un puro agujero, la ausencia del otro, que es justamente esa significante que falta en el conjunto de los significantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, y ahora vamos a escuchar a José Suberman. Bueno, muchas gracias, Dana. ¿Cómo estás? Me emociona un poco hablar hoy en la Escuela Freudiana Montevideo una vez más y que la escuela tenga sus jurados y sus AE. Bueno, tengo muchos hitos que enlazan mi práctica de analista en la Escuela Freudiana Montevideo. Hace unos días, el 5 de diciembre, se cumplieron 35 años de la apertura de la primera reunión latinoamericana en Punta del Este, que supimos trabajar juntos. Mi primera intervención pública fuera de la Argentina fue en la Escuela Freudiana de Montevideo, en una charla que después tuvieron la amabilidad de publicar. Fue en el año de preparación de la reunión latinoamericana de Punta del Este. Participar de la constitución del jurado que hoy informa me entusiasmó, me involucré deseante. También me involucré en la designación de pasadores de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y de la Escuela Freud Lacan de La Plata. Cada pasador cumplió con su tarea acertadamente. El hecho que sean dos permitió leer diferentes aspectos del testimonio. En un caso fue muy interesante porque repitieron progresivamente momentos distintos del análisis. Y la existencia de dos testimonios se pudieron leer con bastante trabajo de ese modo. En el primero parecía que no pasaba nada y esto fue resignificado por el segundo. Otra cuestión importante fue que aceptamos trabajar de modo virtual cuando un pasante dijo: ahora quiero hablar, cuando termine la pandemia, qué sé yo. Bueno, el psicoanálisis siempre invita a tomar la palabra. Desde que a un analizante le decimos diga lo que se le ocurre, después que presente un trabajo, el análisis invita a hablar. ¿Cómo no íbamos a darle la oportunidad de hablar al quien pidió hablar en este momento y en las condiciones en que se podía? Esto tuvo su eficacia, como contó Paula, en también el desarrollo del trabajo de pase en la Escuela Freud Lacan de La Plata. La experiencia del pase es exponer de la exposición que uno tuvo como analizante para que sirva al psicoanálisis. Si mi análisis me sirvió, ¿por qué no contar qué me pasó? ¿Por qué no ordenarlo en este relato a los pasadores para que sirva para que el psicoanálisis siga avanzando, para que se siga desarrollando? No es algo esotérico, ni misterioso, ni tiene que ver con la erudición, para nada. Es la gana de contar, de exponer de mi exposición, como me salió decir. El trabajo del jurado fue intenso, incluso esta discusión sobre si aceptábamos el testimonio virtual, y muy grato. Según mi perspectiva, todos nos involucramos seriamente en la escucha y la lectura de los testimonios. ¿Qué aprendí yo? Mi aprendizaje es que cada pasante se constituyó en analista en el límite mismo de la dificultad que lo llevó a análisis que más le costó atravesar en su vida y en su análisis. Ninguno hizo un camino lineal
hacia una supuesta meta, sino que la peleó, la yugó, la trabajó en sus análisis y le agradecemos que haya dado testimonio de ello y nos hayan permitido trabajarlo. No es poco decir que comprobamos que analista como Sintov se produce en ese lugar donde estaba la mayor traba de cada uno. Me repito, no tiene nada que ver con los conocimientos, los estudios, ni es un hecho esotérico. Transferir la idealización de la Academia de los Saberes en movimiento corporal en la academia de baile tiene que ver con las sacudidas en el diván. Que la soledad, el aislamiento, el cultivar silencio, se transformen en ubicarse mejor en el lugar de analista que calla y escucha la mayor parte del tiempo, no fue sin años de diván. Tampoco sin los carteles y las tareas que la Escuela Freudiana de Montevideo les propuso, a los que los pasantes se contactan también desde las aperturas generadas en sus análisis. El lazo social es del discurso y fue generado justamente por el discurso analítico, el mismo que nos lleva a trabajar los testimonios, nos hace informar y discutir hoy acá. Lo amistoso del lazo del jurado no fue generado por otro vínculo que el que crea esta tarea, tan consustanciada con el porvenir del psicoanálisis. Cuando hablé de los pasadores dije designación y nombramiento, que no es lo mismo que nominación. Quien leyó RCI recordará la diferencia entre naming y nomination. Una cosa es nombrar y otra cosa es conquistar una nominación. Si se nombra a alguien, tiene que ver con su trayectoria en nuestro campo. Fue evaluado y elegido como pasador. La nominación es conquistada. El pase no es obligatorio. Llegó mi nieto. Perdón. Es una donación al psicoanálisis. Si el psicoanálisis me sirvió, insisto, dono el testimonio de esa exposición analizante para que sirva al porvenir del psicoanálisis. La nominación no es una condecoración, como dijo Enrique. Es conquistada en un trabajo preciso en el dispositivo que nos legara Lacan y deja una responsabilidad al AE nominado. Responsabilidad en el sentido de dar respuesta. Para mí esa responsabilidad no es ninguna tarea específica, sino el sostener la pregunta ¿qué es un analista? Pregunta que Lacan dice que nunca se debe cerrar. Si la seguimos sosteniendo es porque a pesar de todas las preguntas, el hacer semblant de A no cabe en una respuesta definitiva. También les cabe a los AE la pregunta ¿qué es un analista en la extensión? Sostener la pregunta no es contestarla, no es cerrarla, sino que permitir que circule y se la trabaje. Habrá acuerdos y desacuerdos con las nominaciones, pero la misma pregunta, ¿por qué este es una E? ¿Por qué este es una E? Ya sitúa la pregunta, ¿qué es un analista en la extensión? Como hay escuelas que así lo hacen, insisto, para mí el AE no queda definido por una tarea que se le designe, sino puede hacer la misma tarea que cualquier miembro de la escuela, la que más le guste. Su lugar se define por sostener la pregunta ¿qué es un analista en la extensión? Bueno, les agradezco mucho el trabajo, el haber participado del jurado,
el que estemos hoy reunidos y les deseo que este trabajo siga en la Escuela Ferial en Montevideo y en todas las escuelas que sostenemos el PASE, porque una escuela no está hecha para producir analistas, sino para que el psicoanálisis se sostenga, se desarrolle y en múltiples sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, finalizaron ya las distintas lecturas de los informes y bueno, abrimos un espacio para el intercambio, preguntas. Si quieren, levantan la mano o se van anotando por el chat y yo los voy anotando. Bueno, Celia. Estaba muteada. No, solo un comentario nomás para agradecerle a los expositores este testimonio que dan y agradecerles la posibilidad de este encuentro porque es lo que mantiene vivo el psicoanálisis, justamente. El valor, como me gusta decir a mí, no radica en la respuesta, sino en poder formular y sostener una pregunta. Eso es lo que leí en cada uno de ustedes, así que muchísimas gracias. Bueno, Clara, ¿tenés la palabra? Sí, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí, un poquito lejos, pero se escucha. A ver. Voy a sacar... ¿Ahora Ahí, está mejor? ahí sí, ahí está bien. Está bien, sí. No, de a ratos tengo muy mala señal y o se va la imagen o se pierde un poco el sonido, entonces... muchísimas gracias por esta velada de viernes, trabajando un tema tan apasionante y conmovedor. Celebro que la Escuela de Montevideo tenga puesto en marcha el dispositivo del PASE. Bueno, y que haya queridos colegas, amigos de recorrido por esta experiencia, gente querida de mi escuela también. Quiero hacer una pregunta, algo que me llamó la atención y que me parece una novedad. Es una pregunta para Enrique. La cita con respecto al no analista. Mirá dónde me hace resonancia. Si no sabemos o intentamos sostener, digamos, la pregunta de qué es un analista, ¿cómo podemos saber lo que no es analista? Un no analista. A mí me puso algo muy novedoso delante. ¿No? Sostener viva y abierta la pregunta ¿qué es un analista? Uno puede pensar desde la proposición esto de formar operadores y poner el psicoanálisis en el mundo a través de un operador, digamos, de la existencia de uno por uno, cada uno en su acto, ¿no? Pero un no analista, no conozco la cita en la referencia de Lacan, te la voy a pedir, quiero leerlo, pero quiero que me cuentes cómo lo pensás vos. No te escucho. Me había perdido en la cantidad de gente. Bueno, gracias por tu pregunta.
Lacan planteó eso en un momento en su escuela, en lo cual generó mucho alboroto y trajo muchos problemas, en el sentido de que en un momento se entendió que muchos, según lo que me han relatado y me han contado, que se iba a poner en juego para que escucharan aquellos que no practicaban el psicoanálisis, pero habían pasado por un análisis. Era como un llevar a ultranza la propuesta de él de que al fin de un análisis lo que hay es un analista, ¿verdad? Yo creo que ahí hubo una confusión, y yo creo que interpreto yo que Lacan, cuando decía no analistas, no se refería a quienes no practicaban el análisis, sino a aquellos que podían no serlo. Esa es la interpretación que le hago yo. Y creo que no se contrapone con eso que decís vos, que es mantener siempre la expectativa de seguir trabajando, que es un analista. Pero el que es un analista, ese que siga vigente la investigación sobre qué es un analista, es bajo la consigna previa de que, por lo menos como lo entendemos a partir de Lacan, es que es un analista en tanto pueda no serlo, entendiendo el no serlo por el lado de lo que es ser analista, ubicarse del lado del ser. Entonces, el no analista, digamos, para mí no es no practicante, sino en la medida que pueda no serlo, con toda la teoría que Lacan propone, ¿no?, en relación a la castración. Para alejarlo, básicamente, de esa posición de ideal. Por eso también lo articulaba en lo que leía hoy, a esta cuestión en relación a la nominación, que está muy claro, está interesante lo que propone José, que nombrar y nominar son cosas diferentes, está claro, en el sentido de que la nominación que importa es la nominación simbólica, el registro simbólico, no el registro imaginario. El registro imaginario de la nominación, digamos, puede ser ubicado a nivel del ser, en cuanto a identificación. Pero volviendo específicamente a lo que vos decís, esos no analistas, para mí no era una propuesta de no practicantes. Es una interpretación, obviamente, que hago de la letra de Lacan. Sé, porque me lo han relatado, en vivo e indirecto, de lo que fue esa dificultad, en donde rápidamente se fue a esa cuestión de poner no analistas, en el sentido más literal de la propuesta de Lacan. No sé si te contesto, Clara. No importa, me dejas pensando porque yo en lo que te escuché pensé que vos hablabas de una cierta posición en determinado momento del proceso del desarrollo del dispositivo. Sí. Pensé que habías hablado ahí de como una posición en relación al no analista. Entendí por ahí y eso me hizo, digamos, esta resonancia, ¿no? De ver cómo el estar o no en la posición analista en el dispositivo del pase también es una pregunta, ¿no? Desde qué lugar se escucha o cómo es la escucha de los AE, por ejemplo, que formamos un jurado, formamos parte de un jurado o de un cártel de pase. Esa es una pregunta para mí que es muy motivante para ver de qué se trata, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención esto de no analista y te pedía la cita porque me daba pie para seguir pensando. La negación de algo que es inexistente, digamos, ¿no? Claro, pero él dice, fíjate que la cita que yo tomo del 6 de diciembre, es el 6 de diciembre de 1967, y él dice ahí, digamos que pongo un no analista en esperanza, lo cual es interesante, un no analista en esperanza. Y yo creo que eso es lo que me parece que marca claro
esa cuestión de no analista. ¿Alguien por Gracias. atrás? Muchas Ok. gracias. Mechi. Bueno, ahora tiene la palabra Mechi. Sí, bueno, ahora se me ocurrió entrar en estas preguntas tan interesantes, Clara, y lo que está contestando también Enrique, pero también primero quería agradecer a todos los testimonios que dieron ustedes mismos, porque no es muy fácil escuchar testimonios, tanto del secretario de PASE como del jurado de PASE, sobre todo. Así que realmente me ha parecido súper interesante. Además, cada uno habló de puntos específicos que me encantaría decir, pero ahora voy a entrar un poco en la discusión, porque lo que me hizo pensar esto de no analista, realmente pensé que no hay analista sino en su acto, y si no, no hay nunca analista. Es decir, en ese sentido, pensaba qué complicada la frase, porque al decir, como decías, Enrique, era un analista como en porvenir, dando la sensación de que podía serlo en algún momento, me sugería esto de que lo sería si fuera posible que ejecutara un acto analítico. O sea, eso sería por venir, no me acuerdo muy bien cómo era la frase, pero el no analista en porvenir o con la esperanza de que fuera algo así, dijiste, ¿no? Sería, por eso creo analista hasta que lo sea en su acto. Mientras tanto no hay. Un no analista en esperanza, dice la frase de él. Claro, pero por eso digo, la esperanza no podía ser de serlo en su acto, porque creo que todos esperamos ser analistas. No es que nos creemos, porque si no estaríamos en lo que vos decías del orden del ser. No es una cuestión del orden del ser. Ok. De acuerdo. José. Bueno, sí, quería también participar de esta discusión. Creo que, por un lado, lo que dice manifiestamente Lacan, que esperaba que no solamente los analistas pidan el pase, es cierto. Digamos que Lacan dice claramente que la M tiene que ser un practicante del psicoanálisis y la E no hace falta que lo sea. Así que esperaba que lingüistas, filósofos, matemáticos, etcétera, que se analizaron, formen parte de la escuela y sean AE. Es decir, no tenía que ver, lo quería hacer que no tenga que ver con un lugar profesional. De la M dice otra cosa, dice que así analiza la escuela, dice una vez. Safwan, cuando lo comenta, dice: el analista se autoriza por sí mismo, pero la escuela puede dar garantía de esa autorización. No está mal para la nominación de AME. Me parece que eso es bueno para romper el fantasma de que la es un didacta. El didacta tenía un lugar de privilegio porque, bueno, el que quería ser analista se tenía que analizar con un didacta. Era ese lugar que Lacan le critica a Freud de la confianza en el lugar del padre, en algún padre que garantice. No, Lacan da vuelta al ajedrez y confía en la palabra, en lo que se diga.
Ahora, esto que trae Enrique es una interpretación que no barre con lo que se dice manifiesto, sino que manifiestamente en la proposición, sino que lo abre. De hecho, nos hemos reído mucho, y Clara lo recordará, cuando una analista francesa vino a la escuela y dijo, Lacan est toujours psicanalista, ¿no? Alguien por allá atrás dijo, y cuando caga también, disculpen, pero toujours psicoanalista no es nadie. Por eso me interesa eso que trajo Enrique de no analista. Si somos, nadie puede ser siempre psicoanalista. En ese sentido me gustaba bastante lo que decía Ulloa, aunque no era lacaniano, que aprovechando que en español tenemos ser y estar y no être o to be como en inglés y francés, decía, a veces estoy psicoanalista, como es un momento. A mí me gustó cuando dijo eso. Me parece muy lacaniano, aunque él no se nombre lacaniano. Clara. Sí, a mí me parece que la forma que pasó el enunciado, Enrique, da para trabajar, porque bien Lacan decía que cuando hablamos en el campo de la extensión, ¿sí? Cuando hablamos con otro y frente a otro, lo hacemos desde una posición analizante, ¿sí? Dejamos soltar y decimos muchas veces muchas cosas que ni nos damos cuenta, tocamos al otro en el decir, no estamos muy dispuestos a veces a reconocer que lo hemos dicho, y es en posición analizante, ¿no? A mí me interesaba, y esto que decís, José, si lo recuerdo, en aquella oportunidad yo estaba en la vicepresidencia, habíamos invitado a hablar del pase a un grupo de analistas franceses que no practicaban la nominación en la experiencia del pase. ¿A esa actividad te referís? No me acuerdo bien. Bueno, No, pero no, no es cuando vino Solal. No. No es cuando vino, fue otra vez. Sí. Bueno, la cuestión es que no es lo mismo, ¿sí? No estar todo el tiempo psicoanalistas, digamos, o como decía Ulloa, ¿no? Estar psicoanalista, porque es en acto, como decía Mechi hace un rato, ¿sí? De haber habido acto, hubo de haber habido analista en el APRECU. Entonces, la negación del no analista, a mí me parece que la forma de decirlo de Enrique es como que inaugura como un pasadizo, una fisura tal vez por donde se pueda pasar algo más, no en relación a los no practicantes del psicoanálisis que han hecho un análisis y pasaron por el fin y que pueden ser parte de una escuela. A mí me parece que acá se abre algo con esa negación del no analista, que a mí me interesa, o sea, más avanzamos y más se me enrula la cuestión en relación a que no se trata de negar el ser o de afirmar el ser, sino que está por otro lado y yo no lo dejaría escapar, aunque nos moleste. Si yo no lo entiendo bien, pero hay algo que resuena ahí con una posición no analista, que a mí me remite inmediatamente a pensar desde qué lugar, qué dimensión, qué consistencia, o no sé qué, cuántas cosas más, es la posición de escucha de un jurado. Eso se me abre, digamos, como posibilidad de ponernos a trabajar ahí. Alguna cuestión uno puede decir, pero por ahí me suena. Por eso, si se trata de abrir el debate, no lo perdamos, no porque vayamos a discutir saberes, sino porque vamos a poder decir algo que nos haga avanzar con una pregunta.
No sé, María Victoria, si tenés la mano levantada o es un ok. Bueno. No, perdón, no sé por qué se marcó. Gracias. Ana, no sé, no estoy pudiendo levantar la mano con el logo. Bueno. Si puede. Sí, claro. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas noches, quería agradecerles por lo presentado. Nuevamente hay como algo que se me presenta ahora, ¿no? De lo que fui escuchando que podría como delimitar en la palabra sorpresa. Sorpresa porque este dispositivo de pase, del cual han estado hablando, tiene que ver efectivamente con un dispositivo de trabajo. Cuestión que para mí, al menos a priori, no era algo sabido. Y dispositivo de trabajo que no es sin cada una de las partes. Me quedaba resonando mucho una pregunta que tenía que ver con, bueno, más allá del análisis no en intención o con el análisis en intención, y un final de análisis, ¿qué aporta el dispositivo de pase en el análisis en extensión, no en el psicoanálisis? ¿Qué puede aportar? Y la sorpresa es porque ahí donde se escuchan estos informes y testimonios, ha aportado cosas distintas. Y hay un aporte, y diría como un porte de ciertos significantes o letras leídos a partir de la escucha. Entonces, bueno, no mucho más, es un comentario de lo que entiendo es producir en psicoanálisis, que es dar paso a algo de la letra que permita seguir preguntándonos, que genere, que produzca. Por ahí, José, agradecerte, porque una de las preguntas que me vengo como formulando en este último tiempo es esta dimensión, ¿no?, de las tareas de una E, ¿no? Ahí sin tener mucha respuesta. Y bueno, y nuevamente la pregunta, relanzar, ¿no? Que se relance. Así bueno, solo eso quería compartir. Bien, Álvaro Albacete, pide la palabra. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Hola? Escucho, sí, se escucha. No, simplemente con esto del no analista que venía de atrás y tenía más para decir, pero no quiero interrumpir lo que dijo ahora Marilén, pero al menos una cosa. En el análisis se constituye un analista. Fue una expresión que se dijo. En análisis se constituye un analista. ¿Sí? Analista de sí mismo, de su propia historización. ¿Sí? Se puede historizar. Creo que también es una forma, digamos, lo pongo allí solo como comentario a a este revuelo un poco de la cita de Juan Enrique, ¿sí? De no analista, y este advenimiento al lugar de analista que se constituye como analista en el propio análisis, ¿sí? Como deseo. Pero bueno, y sí, se es analista cuando se es en el acto. Solo eso quería comentar por una parte. Y con respecto a Marilén, ahora me olvidé, pero
tenía que ver con esto de que en definitiva sí, hay un trabajo. Yo incluso se me ocurrió poner que hay un momento, haciendo quizás un exceso de lenguaje, que hay también un fin del pase. Para el analizante, en algún momento yo decía, se me había ocurrido la expresión César la elocuencia, que es algo que encuentro siempre en las experiencias que he escuchado, que bueno, hay un momento en el que no hay más que decir, no tiene más que decir. En el jurado también pasa que hay un momento en el cual se da una discusión y bueno, se concluye, hay un momento de concluir. Sí, puede haber una votación, pero más o menos ya está dado. Puede haber dudas, se sigue trabajando. Y lo realmente importante, Marilén, es que el jurado debe agradecer que haya pasantes y pasadores, es que en cada trabajo del jurado, y tengo que agradecer a los compañeros de este jurado y de otros en los que participé, se pone en juego la propia posición de cada uno de los miembros del jurado en relación a su propia castración, ¿sí? Nos hace trabajar, recuerdo que haberlo conversado, eso, cómo nos pone a trabajar en relación a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, hay también, sí, esto de qué aprendimos, porque en cada pase hay algo nuevo, hay algo novedoso, ¿sí? Que decir. Y tú, nada, Marilén, tomo, porque dijiste una palabra que yo utilicé que es sorpresa. A mí siempre me encuentro con que cuando hay pase, hay algo de la sorpresa, hay algo que no había encontrado nunca antes en ningún texto que había leído. Y bueno, y que hace justamente a que el jurado también se ponga en ese sentido. Yo decía, testifica, ¿sí? Testificar en el sentido de no ponerse del lugar del jurado. El jurado adviene cuando nomina o no. Pero en realidad el jurado está en falta. No es un lugar del saber al que se le dirige el testimonio, sino que es un lugar que se pone a trabajar, ¿sí? Y vaya si nos enredamos y si discutimos, cuando parecía que estábamos concluyendo, aparecía de vuelta algo que cuestionaba todo, ¿sí? Y que nos volvía a sorprender. Quiero decir, ponía en juego de vuelta, y eso es el trabajo que se agradece mucho, ¿sí? Porque pone en falta el saber de los que participamos del jurado. Este efecto de sorpresa que se nos aparece, Marilén. Es un comentario que quería hacer. Bueno, ahora tiene la palabra Bea y después Celia. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a los informes, sobre todo porque nos permiten salir de una cierta soledad, podríamos decir, y quería comentar acerca de lo novedoso de haber puesto en marcha este dispositivo en una situación de pandemia, en una situación tan difícil, y que nos permitió corroborar en que se puede confiar en el dispositivo. O sea, un dispositivo que puso la posibilidad de que la palabra plena, como dijo José, circule. Así que, bueno, esto era lo que quería comentar en relación a lo novedoso y en relación a que confiemos en el dispositivo. Bueno, muchas gracias por los informes.
Bueno, gracias. Celia, tenés la palabra. Sí, tal vez voy a decir algo porque se me cortó la internet y me perdí algunas de las intervenciones, pero me quedé pensando en esta cuestión que planteaba Enrique, que después fue tomado por varios, y en esto que José recordaba de Ulloa, y creo recordar que Lacan en algún momento dice que es analista quien puede no serlo en algún momento, porque uno no siempre es analista. Y me parece que eso justamente baja ese punto de la insignia, de las letritas o de la coronación del ámbito profesional. Inclusive leyendo el texto que Enrique reenvía por el chat, efectivamente, ahí no se trata de un no analizado, sino de aquel que está en la esperanza, pero esperanza también tiene que ver en la espera de poder sostener esa pregunta que seguramente la está cursando en su análisis, que es ser analista y como tal este síntoma incurable, ¿no? Bueno, era eso. Gracias. Gracias, Celia. Bueno, yo quería comentar algo, quería agradecer también por compartir esta experiencia, esta exposición, y por hacer hincapié en sostener esta pregunta de qué es un analista. Y en relación a esto que surgió ahora con lo que trajo Enrique, y yo me quedé con esto de un analista por advenir en el momento de suspensión, ¿no? Lo dijiste así, creo, ¿no, Enrique? ¿Se escucha? Sí, ¿cómo dijiste que el analista qué? Dijiste que no analista, cuando se refería a no analista, estaba hablando de un analista por advenir en el momento de suspensión. Sí. Tal cual. Sí, sí. Era ese comentario nomás, y agradecer el compañero Claro, esta experiencia, esta exposición. cuando en un momento del texto que escribía para estos informes, decía justamente que el trabajo en el jurado, tremendamente intenso, muy fuerte, y como bien decía José, lo interesante de la escucha de dos pasadores, escuchando el testimonio de un pasante, evidentemente facilita, digamos, de alguna manera, ponerse a pensar esos significantes que se lanzan en las formaciones del inconsciente, como lo decía en el texto, porque en realidad se resignifican de una manera un relato de un pasador con el relato del otro pasador, en casi las mismas cosas, entre comillas, de lo planteado por el pasante. Pero lo que más interesante pone, o me parecía a mí, y tomaban ese punto de la propuesta de Lacan, era que en ese trabajo, que es muy diferente al trabajo de analizar, de llevar adelante una cura, es muy diferente. Evidentemente se presentifica aún más en el trabajo con los otros ese estar en suspenso, ¿verdad? Para mí fue una experiencia muy interesante, en el sentido de que me ponía realmente en suspenso. Me ponía en ese momento, en esa posición de poder no serlo. Y es en ese sentido que lo planteaba. Por eso recurrí a esa cita del discurso que dio Lacan a la Escuela Freudiana de París, ahí el 6 de diciembre del 67, por esa cuestión, que ahí les puse el fragmento. Bien, gracias, Enrique. Tiene la palabra Andrés Musto. Hola, ahí está, bien. No, yo en realidad no es tanto, digamos, como una reflexión acerca de los textos que presentaron, sino que más bien lo que quería era agradecer
a los compañeros, ¿no? O sea, agradecer a Marilén y a Fabián digamos, por lo que también el trabajo que a partir de, digamos, por el trabajo que ellos hicieron y por lo que a partir de ese trabajo que ellos hicieron, se inicia también en la escuela, ¿no? Esa presencia, digamos, del dispositivo de PASE, digamos, trabajado en la escuela, ¿no? Me parece que es un movimiento que es importante para la escuela. Me parece que es un movimiento que es importante y de alguna forma, digamos, celebro que hayan tenido el coraje de haber pedido el pase y se los agradezco. También, bueno, agradezco a quienes integraron el jurado de pase, a los colegas de las otras escuelas que también se comprometieron en el trabajo. Pero bueno, en realidad mi intervención iba más por ese lado. José, tenés la palabra. Sí, bueno, me parece muy oportuno lo que dijo Andrés. Hay que decidirse a pedir el pase. Pero lo que quería tomar es la pregunta, si entendí bien, de Marilén, ¿qué puede aportar el pase a la intención? No solamente la intención a la extensión. Digamos, justamente lo pensaba decir mañana en las jornadas de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, pero lo adelanto acá, que ¿por qué le interesa a cualquier practicante el pase? Digamos, porque reformula el ajedrez freudiano, era que el analista se vuelve al analista se vuelve cada 5 años. El analista no cae, cae el analizante. En el ajedrez lacaniano cae el analista, ¿cierto? Entonces hay que estar dispuesto desde la primera entrevista a ocupar el lugar de analista, pero también a caer. Digamos, es que queda tocado por la castración de otra manera. No es el doctor que nunca deja de ser doctor. Es un analista que está destinado a caer en el final. Y después que Vinicius decía que el amor es eterno mientras dura. Cuando uno se enamora siempre piensa que es por la eternidad, que otra cosa. Pero el único amor que está destinado a caer y que el analista tiene que saber de entrada, que el amor de transferencia está destinado a caer porque el saber es supuesto, es el amor de transferencia. Nunca lo puede imaginar como eterno, como es el resto de los amores. Y eso interesa a cada uno que se sienta en el sillón a escuchar un analizante. Por eso el camino inverso de la extensión a la intención es interesante, no es cuestión de los AE, es cuestión que la AE sirva al ejercicio, a la práctica de cada analizante cuando puede transmitir esto. Bueno, gracias, porque le diste como otra torsión a lo que planteaba. Pero es interesante, tiene que ver justamente con lo que se va abriendo, ¿no? Digamos, los efectos, eso que no termina ahí, todo lo contrario. Por eso arrancaba con dispositivo de trabajo, ¿no? Sí. Y sigue produciendo, y tomaba, Álvaro lo nombró, varios, pero la vivencia siempre fue de sorpresa. Ahí donde lo que se produjo en el durante fueron formaciones del inconsciente, fueron significantes que tenían que ver con el pasaje del análisis, pero con lo que estaba pasando in situ, en la experiencia, en el decir ahí, en el acto. Bueno, pidió la palabra Álvaro, y después Fabián. Sí,
no es muy simpático, pero voy a retomar una cosa que yo mismo dije, que estaba bien al comienzo del trabajo, del trabajo de hoy, me refiero. Quizá por eso tal vez a veces tiende a perderse, o porque quizá no sea tan importante, pero yo comenté una casi anécdota, pero que no es cualquiera, que fue cuando yo recibí mi propia carta de nominación, y me encontré con que en el momento que la recibí, dije, me acuerdo bien la situación, bueno, y ahora no sé qué hacer con esto. Y te estoy respondiendo a ti, Marilén, estoy intentando una posible respuesta. Bueno, ¿y ahora con esto qué hago? Sí, una nominación. Que además, agrego una cosa, son 2 renglones y debo haber estado unos 5 minutos por reloj para entender lo que decía. Tal la conmoción de leer la carta y no terminar de entender que sí había nominación. Y es muy clara, pero bueno, es un momento especial. Al que Oscar hizo buena referencia, que no es cualquier cosa el momento de la entrega de la carta, ¿sí? No es cualquier cosa, a pesar de que se la simplifica mucho, no se ritualiza, pero decía esto de la persona, en ese caso miembro del jurado, que me entregó la carta, cuando yo le digo, no sé qué hacer con esto, pero fue una expresión nomás, dijo, bueno, eso es algo que ahora tenés que vos resolver. ¿Sí? Entonces, con respecto a la intención, lo que yo tengo para decirte, ¿sí? Está bien al comienzo de mi presentación, es que de qué manera la intención, bueno, Marilén, eso es algo que tú tenés que resolver. ¿Sí? Cada uno verá qué hace con eso. Yo dije que además de hacer algunas cosas, y textos, y jurados, etc., bueno, yo jugué una movida difícil, jugada, a la que hice mención, no voy a repetirla, y que me trajo bastante costos y, bueno, fue duro, pero bueno, es eso. ¿De qué modo la intención? Eso es algo que tenés que seguir inventando. No te lo digo a ti, lo digo a aquel que recibe la nominación. A vos porque fuiste la que preguntó. ¿Y de qué modo sirve la intención? Eso es hacer justamente con los restos, ¿sí? Por eso yo decía, seguir reanudando, ¿sí? En los dos sentidos, reanudar, pero también seguir anudando. ¿Se entendió? Bueno, eso. Cada uno ve lo que puede hacer con la nominación, en la intención. No hay tampoco en eso como tampoco se dijo, no hay universo, no se puede hacer universo de la nominación más allá de las formulaciones, tampoco se puede hacer universo de ahora, a partir de ahora tenés que, José lo dice de una manera que me enseñó mucho en su momento, dice, bueno, la principal función de la E es cortar las letras, andar colgando, que las letras le cuelguen por allí y que eso haga pregunta en la escuela, ¿sí? Eso sirve para la escuela, pero para la intención, o sea, para cada uno, eso es tarea de cada uno. Gracias, Álvaro. Bueno, Fabián, tenés la palabra. Bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecer los informes, cada uno. La verdad que, bueno, me dejaron pensando muchas cosas, muchos recuerdos también que se producen, pero sobre todo a lo que dice Paula en su texto, que hace referencia al pase como un eje ético en relación a lo que es la transmisión, entiendo, y a lo que es una escuela. Y un poco lo pensaba en relación a lo que también se dijo, esto de sostener una pregunta, que es un poco también una de las funciones que se asume en un final, que es un analista. Y me parece que es sostener esa pregunta a condición de no serlo. Creo que ese es el punto de la posición analizante, que una escuela permite
transitar y poder dar lugar, que es el lugar donde se puede hablar del análisis, justamente de ahí. Entonces creo que este jurado lo que hace es dar pie justamente a esto, ¿no? A poder como avanzar desde acá, dejar estas cosas claras también. Así que bueno, de vuelta, agradezco y bienvenidos a la Escuela de Montevideo también. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, Clara, tenés la palabra. Yo decirles que esta velada es muy agradable, muy intensa, muy productiva, y que me dan ganas de invitarlos mañana a casa, y la seguimos en la jornada de la escuela, porque José ya hizo un adelanto. Yo tendría otra cosita más para decir, pero me la guardo para mañana. Sí, muy interesante todos los planteos. Y solamente una cosa quería decir, porque Fabián mencionó el aporte de Paula, y cuando te escuchaba Paula y tomé nota, hubo algo que me parece que es una apuesta para seguir con esto de la intención que decía Álvaro, y que lo decía Marilén también, ¿no? Esto que José, digamos, propone de pensar la torsión de la extensión a la intención, que me parece interesantísimo. Paula, me parece que vos diste una punta cuando, hablando de uno de los testimonios, hiciste una lectura del síntoma al síntoma. Ahí tenemos un montón para trabajar, porque lo repetimos leyendo un poco el seminario del síntoma, pero en la práctica, ¿sí? En la práctica del PASE, en la clínica cotidiana, ¿sí? ¿Qué pensamos? Si hay pasajes, si esto es una progresión, ¿de qué está hecho el síntoma? ¿No? Si acaso tiene un saber que tiene que ver con el inconsciente, el saber hacer. Son un montón de preguntas, y poder leerlo en un testimonio de PASE, donde entiendo que además secretó una nominación, ¿no es cierto? O sea, produjo una nominación. Creo que eso revierte en el campo de la intención. ¿Sí? Si hay un analista que al hacer su PASE y dar su testimonio, ¿sí? Se puede, digamos, constatar este pasaje de esta manera, ahí tenemos algo muy, muy interesante como para no perderle la pista. Esto quería decir, que lo había escuchado en el testimonio tuyo, en lo que trajiste, ¿no? En tu informe. Eso. Y muchas gracias. Muchas. No se termina siempre así un día viernes, con tanta creatividad. Muchas gracias. Yo quería decir algo, porque la manito se me bajaba, no sé si ustedes la veían, pero yo la ponía y se bajaba, la ponía y se bajaba. No, no la vi, disculpa, pero no. Bueno, se ve que debe andar mal acá en mi compu. Gracias por los comentarios, y siguiendo un poco lo que dijo Fabián y lo que dijo Clara al principio y que dice ahora también, me parece que una de las cuestiones que por lo menos a mí me orientan cada tanto en esto en que nos perdemos todo el tiempo es, nos perdemos en el buen sentido, ¿no? En el que estamos hablando, es cuando Lacan en problemas cruciales se refiere a la relación que el analista dice debe mantener con el psicoanálisis mismo, dice debe, así, pero se refiere a la relación al inconsciente, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una punta, que es lo que decía Clara, bueno, ahí se abre una vía para poder seguir trabajando, ¿no? Que es poder seguir preguntándonos esto de, bueno, ¿qué relación
sigo manteniendo a lo inconsciente, ¿no? A lo propio, esa es la posición analizante. Y me parece que en los carteles o en el jurado, en los jurados, cuando podemos justamente hacer ese trabajo que es en la transferencia, también no lo voy a agregar porque lo voy a decir mañana, así que también los invito. Cuando podemos hacer esa experiencia, ¿no? Que estamos ahí en esa posición de transferencia de trabajo, pero de transferencia y de relación a lo inconsciente propio, ¿no? Y con la confianza en eso, por el trabajo del análisis propio, bueno, a nosotros también nos surge lo novedoso y lo sorpresivo, ¿no? Que me parece que es lo que el dispositivo produce. Bueno, era eso lo que se me ocurría. Gracias. Bueno, Álvaro, tenés la palabra y vamos cerrando ya y nos encontramos mañana en la actividad de la Escuela Federal de Buenos Aires para seguir trabajando. Bueno, tenía muchas ganas de hablar. Y como somos varios los que nos vamos a ver mañana, y vamos adelantando cosas porque estábamos trabajando con los dos textos a la vez y hay cosas que, bueno, quería decir simplemente que participé en varios jurados. En la jornada de mañana se trata de yo tengo que hablar acerca de qué aprendí de la experiencia desde el lado del jurado, y es muy difícil porque cada vez aprendí algo diferente, ¿sí? Que podría decirlo, o sea, si lo pongo a puntualizar, una es justamente que no está bueno hacer un verso, ¿sí? Que este elemento de la sorpresa que Marilena habló, que es del lado del pasante, pero que nosotros también recibíamos, ¿sí? De hecho, fue motivo de revisar, y hasta de algunos momentos divertidos, ¿sí? Por el efecto de sorpresa, el efecto como del chiste, ¿no? No porque fuera gracioso, sí, sino de ese efecto de ser tomado por sorpresa. Y que bueno, eso, la singularidad de cada pase, esto de, después uno encuentra bueno, que cómo eso lo puede articular a las formulaciones, si lo encuentra, ¿sí? Pero que las formulaciones no rigidicen la posibilidad de ser sorprendidos, ¿sí? De encontrar una forma nueva de nominar. No recuerdo haber nominado, ¿sí? Haber participado de nominaciones, no, haber nominado, es un exceso, haber participado en jurados en los que pasaban, sí hay momentos de tránsito conceptuales, ¿sí? Pero siempre se nominó por diferentes motivos, por algo que se encontró, es algo así como del orden del hallazgo, ¿sí? El orden del hallazgo. Ah, mira esto, y ahí empezar a trabajar a partir de eso. Como algunos nos vamos a ver mañana, y yo me quería guardar para lo último, para nuevamente darle gracias al jurado, Paula, José, Enrique, a los pasadores que dieron su testimonio, que nos pusieron a trabajar mucho, como decía un amigo, muchísimo, y que es interesantísimo el trabajo que los pasadores, escucharlos, en qué se cruzan, en qué cosas transmiten de diferente manera y qué cosas no, y por supuesto a los pasantes. Y más que nada, en este caso, a la Escuela Freudiana de Montevideo, saludarla por este hito, por este mojón, como dijo Ana al comienzo, que es su primer jornada de pase a partir de informes
de jurados que nominaron nuevos nominados analistas de escuela, ¿sí? Y bueno, haber estado implicado en ese trabajo es una vez más seguir agradecido a la Escuela Freudiana de Montevideo, que ha sido el lugar de pertenencia en que me he formado y me sigo formando y al que sigo muy vinculado, ¿sí? Y también a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, porque en su momento fue donde yo hice mi propia experiencia. Como acá hay varios y mañana nos vamos a ver, ya voy adelantando cosas y del texto de hoy adelanté cosas. Así que en definitiva, siguiendo lo que decía Clara, qué bueno terminar un viernes así. No siempre se termina así un viernes, y básicamente con buen trabajo y con mucha gratitud. Bueno, muchas gracias a todos. No voy a repetir las palabras de Álvaro, que creo que englobaron un poco lo que fue la jornada de hoy, el trabajo de hoy, y nos encontramos mañana en la lectura del jurado de pase de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. ¿Sí? Gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Chau, chau. Buenas noches. Chao, gracias. Muchas Gracias. Gracias a todos y gracias por la invitación para mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.